César Arriagada Escamilla, doctor en Ciencias por la Universidad de Córdoba, España, director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, profesor titular e investigador. Al mando del Laboratorio de Bioremediación, ha dedicado su investigación a generar conocimiento y estrategias que permitan recuperar suelos contaminados a través de la utilización de microorganismos para la degradación o mitigación de contaminantes altamente persistentes en suelos chilenos, como metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas. Hoy, en el café, conversaremos sobre los avances de la ciencia regional que busca alternativas para enfrentar esta problemática en distintos territorios del país. Sean bienvenidos. Aquí comienza el café. Amigas y amigos, bienvenidos a este capítulo de El Café. César Arriagada, bienvenido a este capítulo del programa. Gracias, Miriam. Aquí con mucho gusto estamos trabajando para el café. Muchas gracias. Y vamos directo al grano a un tema súper interesante que tiene que ver, por supuesto, con nuestro planeta Tierra, nuestro suelo, ese que nos alimenta, ese que nos da espacio para vivir, para recrearnos. La bioremediación es una terminología muy académica, pero me gustaría que pudiéramos conversarle a la gente en términos simples qué es lo que es, antes de partir, digamos, a hablar de los casos puntuales donde se está haciendo investigación y recuperación. Ya. Bueno, principalmente la bioremediación es utilizar organismos vivos, principalmente microorganismos que los podemos encontrar en cualquier tipo de ambiente, en el suelo, en el aire, en las plantas, y utilizar todos los componentes que ellos generan, compuestos, enzimas, de manera tal de minimizar o bien facilitar la degradación de algunos agentes contaminantes del suelo, principalmente, que es lo que estudiamos nosotros. Cuando dice que son organismos que están presentes en el ambiente, ¿cómo los capturan? ¿Cómo se obtienen? Principalmente los obtenemos a partir del suelo, en las zonas más cercanas a las raíces, denominadas rizósfera, o bien aquellos que viven en forma libre, un poco más alejados de ellos. Sean hongos, bacterias principalmente son las que nosotros utilizamos. Las bacterias por ser los degradadores primarios de cualquier compuesto orgánico que está en el ambiente, y los hongos porque algunos de ellos facilitan el establecimiento de las especies vegetales, facilitan, nos dan alimento algunos de ellos, algunos son comestibles, otros también facilitan la nutrición, que una planta sea más robusta que otra. Claro que sí. ¿Y esos están presentes y cumplen esa función de manera espontánea, digamos, en el medio ambiente? ¿Cómo lo hacen ustedes para acelerar esos procesos? Lo realizan. Yo me imagino que esos ciclos son largos en la naturaleza, ¿no? Son bastante largos, y justamente ahí es donde apunta nuestra investigación, a tratar de acortar esos ciclos, de encontrarlos aquellos que están principalmente en un ambiente que está contaminado. Cualquier ambiente que pueda estar contaminado, principalmente el suelo, lo que hace es seleccionar o eliminar la mayoría de los organismos vivos. Pero algunos de ellos quedan en forma de resistencia, llegan a tolerar. Pero es tan fuerte, y tanto la propia contaminación como otros factores edáficos del suelo, del clima, que los van restringiendo un poco. Y ahí es donde nosotros entramos y buscamos a aquellos microorganismos, los aislamos, sacamos una porción de tierra
Y esa la llevamos al laboratorio y tratamos de encontrarlos, cuáles de ellos están activos. Porque algunos simplemente ante un fenómeno de contaminación duermen. Duermen, se quedan tranquilitos, gastan la menor energía posible y tratan de, cuando el ambiente es favorable, proliferan. Pero hay otros, que son los importantes, que nosotros hemos ido encontrando, que resisten. Son pocos, pero resisten. Están activos y ellos son los que nosotros aislamos. Los sacamos de la tierra, los llevamos a medios en los cuales son óptimos para su desarrollo. Buscamos cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas estrategias que ellos utilizan para facilitar estos problemas que se van generando en el ambiente, esta contaminación que se va generando. Y nosotros vamos viendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y llegamos a niveles en los cuales nos da su célula, estudiamos sus células, cómo se comportan, cómo ellas tienen en su ADN mensajes, los cuales permiten irlos replicando de manera de ir tolerando aquellos problemas. Y eso es lo que nosotros hemos ido descubriendo. Palabras muy, muy generales. Claro. ¿Cuáles son los principales contaminantes que tienen los suelos a nivel nacional? Yo me imagino que por territorio deben ser diferentes. Tenemos Me imagino, no sé. distintos tipos. O sea, lo primero es lo que nosotros estamos en la 9ª región o en el sur de Chile, el cual tenemos problemas en cuanto a la matriz energética, a calefaccionarnos. Sabemos que Temuco es una de las ciudades con mayores problemas de contaminación ambiental, polución. Si bien nosotros no atacamos directamente esa contaminación del ambiente, sí aquellas partículas sólidas que son las que ingresan. Sabemos que en Temuco, como llueva o haya un viento fuerte, se limpia. Pero claro, eso va a dar a algún sitio, eso precipita, eso llega al suelo. Y ahí es donde comienza a generar problemas. Eso nosotros vamos estudiando, esos contaminantes. ¿Y qué tipo de problemas generan esos contaminantes? Por ejemplo, la contaminación atmosférica. Bueno, algunos de ellos han sido catalogados como altamente cancerígenos, y que nosotros los tenemos en todos los inviernos, principalmente hidrocarburos policíclicos aromáticos. Algo muy complejo. ¿Y por qué han sido catalogados 16 de ellos, 3 de los que encontramos en cualquier tipo de combustión en nuestra región? Son bastante dañinos para la salud. Y han sido relacionados directamente con problemas cancerígenos. ¿Qué es lo que hemos ido nosotros haciendo? Reconociendo los cuáles son los que están en el suelo y ver cómo nuestros microorganismos que hemos ido aislando de distintos sitios que están activos, que han tolerado esos problemas, cómo ellos pueden facilitar la descomposición de esos anillos, de esos compuestos que son tan problemáticos, que pasen de ser problemáticos a inocuos, que no generen ese daño. Eso es lo que hemos venido buscando en ese tipo de agentes contaminantes que llegan al suelo de una u otra manera. ¿Qué tanto impacta en la agricultura? En la agricultura, bueno, quizás como esto es más bien localizado, está más en el ambiente urbano. Si nos vamos más hacia la agricultura, si bien... Por ejemplo, la huertita, esa que tiene la gente en la casa, aquí en la ciudad, digamos, ¿deberían taparla o no? No existen, ¿No tanto? no tanto. O sea, las plantas igual y los organismos de por sí tienen mecanismos que facilitan a aquellos fenómenos de tolerancia a esos componentes. Pero si lo llevamos más hacia la agricultura, quizás no estamos hablando de contaminación, sobre todo por el uso de plaguicidas. Aquí nos cambiamos un poco. Ese es otro tema. Otro tema, agroquímico. Pero aquí, si bien no hablamos de contaminación, estamos hablando de quizás incorporar cantidades que realmente el cultivo no lo requiere. Estamos colocando más de la cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que
estos plaguicidas, estos compuestos, tienen agentes que son bastante complejos, metales pesados. ¿Y cuál es el problema mayoritario de estos metales pesados? Que se van acumulando en el tiempo. Por lo tanto, no hablamos de una contaminación, pero sí hablamos de niveles que están un poco siendo excesivos. Yo he leído investigaciones que dicen que estamos usando 7 veces más agroquímicos que lo que realmente el cultivo utiliza. ¿Mm? Y que muchos de esos escurren porque no alcanzan, digamos, a la planta, no los usan en el fondo y quedan Claro, ahí. claro, claro. Se pierden y ¿qué es lo que hacen? No Es desaparecen del principalmente, mundo, que siguen su camino, digamos. claro, se van acumulando en otras zonas, en zonas Claro. más bajas, y van generando problemas que, como te digo, no es algo que hablemos de una contaminación severa o una contaminación propiamente tal, pero sí es algo que se va acumulando. En el tiempo En tiene el tiempo, efecto, digamos. sí. Y ejemplos de algún pequeño agricultor que tiene una huerta y quiere aplicar algún, no sé, entró algún mosquito, algo que está interfiriendo en su cultivo y le va a aplicar un agroquímico. A veces la cantidad o el tipo de agroquímico se degrada fácilmente, pero a veces el hecho de hacer las mezclas, el trasvasije, puede ocurrir un accidente y derramar en un sitio puntual y ahí sí se provoca un fenómeno puntual de contaminación. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? ¿Cuánto suelo está Retiramos contaminado con agroquímico acá en la región, se sabe? ¿O en el sur o en los lugares donde Es que agricultura, el- digamos, es... Es lo que te digo, o sea, hablamos principalmente de exceso. No llegamos todavía a niveles de contaminación por el uso de agroquímicos. Porque la mayoría de ellos son permitidos, dado la degradación corta que tienen en el tiempo, no son tan persistentes. En lapsos de tiempo que la mayoría de ellos no exceden de un par de semanas, 4 o 6 semanas, son degradados hacia moléculas menos complejas y que son relativamente inocuas. La mayor problemática son la presencia de metales pesados, que tienen la mayoría de estos agroquímicos, y que esos sí se van acumulando y esos sí llegan a un momento en el cual están interfiriendo en los procesos normales de una planta y por ende están desarrollando desarrollos anormales, poco normales, y por eso se empiezan a desbalancear estos formas de aplicación de algunos agroquímicos, la productividad, y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas que no deseamos y que a veces desvían un poco el foco. Y como te digo, no hablamos de contaminación, pero sí de niveles que están siendo un tanto excesivos. Ujú. Bueno, vamos sí a un territorio que está ya declarado como zona de sacrificio, en la cual ustedes sí han estado trabajando, y que es la zona de Puchuncaví. Sí. ¿Cómo son los suelos allá? Allá sí están contaminados. Sí. Tienen tres factores bastante complejos. Lo que se está depositando en el suelo, el problema que hay con el origen que tienen esos suelos, con el avance que tienen las dunas, tratando de penetrar en el continente, y además, querrámoslo o no, un efecto de cambio climático. Claro. De una u otra manera, todos esos factores están influyendo en que los problemas se ven exacerbados conforme ocurren eventos muy puntuales. Esa zona de sacrificio nosotros llevamos trabajando hace alrededor de 8 años con algunos proyectos que tenemos en el laboratorio. Hemos venido encontrando cosas muy interesantes en relación a estos microorganismos. Pero como te digo, ahí hay la mayor problemática es el impacto que tienen aquellas emisiones gaseosas en las personas. Y ahí es donde el impacto realmente se ve y es algo que hace reaccionar a la gente. Pero esto lo llevamos viendo hace décadas. Hace décadas en esa zona ha sido sumamente afectada
por estas emisiones, como te digo, llegan al aire, pero de una u otra manera tienen que volver al suelo. Y al suelo van compitiendo con cambios en las temperaturas, con cambios en las frecuencias de la lluvia, con el avance de la duna que va de una u otra manera deteriorando el suelo, empobreciéndolo, por lo tanto va degradándolo continuamente. ¿Mm? Y ahí, aún así, o sea, se va degradando la diversidad biológica que tiene el suelo propiamente tal, sean organismos, microorganismos, plantas, etc. Y justamente ahí es donde nosotros volvemos a entrar y buscar a aquellos que están resistiendo, aquellos que tienen facultades especiales para poder sobrevivir ante esos ambientes tan extremos. Por lo tanto, ahí es donde vamos buscando algunos Cuando se habla bacterias, de hongos recuperar ahí en específicos. esas zonas de sacrificio, ¿cuál es la meta a alcanzar? ¿Que queden productivos, solamente descontaminados? ¿Cuál el destino de esos suelos después? ¿Por qué buscan recuperarlo? Yo me imagino las empresas o las instituciones que buscan el laboratorio de bioremediación. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, el objetivo final es hacer productivo el suelo que está en esa zona. Que aquellos agentes que puedan estar siendo dañinos pasen de una u otra manera a ser inocuos. ¿Por qué? Porque aquellos organismos que nosotros hemos ido reconociendo, aislando, descubriendo, hemos visto que tienen capacidades de ir secuestrando algunos de esos agentes contaminantes, escondiéndolo en zonas que a ellos no les hacen nada, partes de la célula, y que no los transmiten, no los transfieren hacia la cadena trófica. Por lo tanto, ahí es donde nuestro laboratorio, si bien es muy específico en buscar a nivel general de promover el crecimiento de las plantas, que toleren los efectos de los contaminantes, buscar a nivel genético, a nivel de ADN, cuáles son las respuestas que nos va dando o cómo se van transfiriendo esta información entre las células para facilitar la descontaminación o tolerar esos agentes contaminantes. Nuestro objetivo final siempre ha sido el intentar reincorporar estos suelos que están improductivos en productivos. Quizás no desde un punto de vista de la agricultura, pero sí de la sustentabilidad del ecosistema, que vuelva a aquel ecosistema natural que tuvo alguna vez y que no tuvo el impacto que ha tenido principalmente en Puchuncaví, todo lo que es el polígono industrial de esa bahía de Quintero, que no solamente aspectos mineros, sino también están distintos tipos de industrias que están en esa zona. Sí, claro. Tengo entendido que también dentro de todo este mapa, digamos, de suelo, el norte, que es un territorio amplio, también ha estado dentro, digamos, de las investigaciones que ustedes han estado desarrollando. Y es como extraño pensar que allá pudiéramos hacer algo productivo, tomando en cuenta que es un desierto, el más árido del mundo. Justamente por una de las palabras que te mencioné, ante esos fenómenos de contaminación que son tan fuertes en esa zona de sacrificio, en la zona de sacrificio Puchuncaví, que íbamos buscando algunos microorganismos, los llamé en ese ambiente extremo. Y de ahí empezamos a pensar, si están tolerando este tipo de estrés, puede que hayan otros microorganismos en otras zonas, y ahí es donde tenemos dos zonas extremas en Chile. Claro. El desierto de Atacama y la Antártida. Y la Antártida. O sea, ahí tenemos organismos ¿Y que ustedes están trabajando en esos dos? estamos trabajando buscando este tipo de microorganismos que nos faciliten justamente o nos den información de cómo ellos están comportándose, cómo ellos se transfieren la información, se comunican entre el mismo organismo de manera tal de ir minimizando, de ir tolerando o de ir transformando un agente contaminante. Y por eso hemos llegado al desierto, en donde también hay no solamente un estrés por radiación, un estrés por temperatura, que
tenemos Falta de temperaturas agua. muy bajas Claro. en la noche y muy altas en el día, Claro. escasez de agua, y también hay metales pesados, elementos metálicos que son bastante problemáticos. En la zona norte, en donde estamos trabajando nosotros, hay cantidades de arsénico muy elevadas en forma natural. Ni siquiera es una contaminación antrópica que la ha hecho el hombre, sino que en forma natural el suelo está con cantidades muy elevadas de algunos metales. Y estos, de una u otra manera, se transfieren al agua. Y ahí es donde hay microorganismos que son específicos que lo están tolerando de una u otra manera. En mi laboratorio hemos llegado a saber, a reconocer algunos de ellos, hemos descifrado parte de los genomas iniciales de estas bacterias, cosa de saber cuáles son, cuál es la información que se transfiere entre células, entre esos genes, como para decir, oye, Mm. yo esto es lo que estoy generando de manera tal de que tolero estas concentraciones de estos metales en particular. Ah, o sea, eso es a nivel de la bacteria y de la célula, pero cómo eso llega al final a impactar en el suelo y en cambiar este sistema productivo, lo va a llegar a hacer porque nosotros además estudiamos cómo se comportan no solamente esa bacteria individualmente, siempre está en comunidades y cómo impacta con las otras de manera tal de que cada una cumpla su función. Una tolere, la otra me dé mayor productividad, la otra, o sean bacterias u hongos, vayan creando un ambiente propicio para el establecimiento de las plantas. Y por ende, estamos ¿Podríamos tener facilitando. algún día un desierto, digamos, más No sé agrícola? si tener Agrícola. un desierto ya altamente productivo, pero sí creo que Recuperar estaríamos algunas zonas de ahí, sí. recuperando zonas que pueden irse degradando conforme el cambio de las temperaturas, el cambio climático ha ido o está avanzando en la actualidad. Creo que lo que nosotros vamos desarrollando tiene y va a tener un impacto en el desarrollo de no solamente de la agricultura, sino también de aspectos silvícolas y de los ecosistemas naturales. Creo que nuestro norte siempre ha sido recuperar ambientes que han sido degradados, frenar. ¿Mm? Creo que perfectamente podemos llegar o mis hijos verán Claro. que parte de lo que desarrollamos en el laboratorio puede llegar realmente a estar recuperando un ambiente. Lo importante de todo esto es que vemos que nosotros aportamos con un grano de arena en un conocimiento que es complejo y que no es solo de una disciplina, sino de varias. Ujú. Yo me imagino también que el trabajo en equipo con otras universidades también, precisamente por lo diverso que es nuestro territorio, debiera como apuntar, digamos, Sí, a tener un futuro próspero para las nuevas generaciones. César, como el tiempo se nos hace corto en el café, quiero llevarte a también el cargo que tú tienes dentro de la Universidad de la Frontera, que es director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, donde ustedes precisamente aquí ya como científico te toca trabajar con tus pares para apoyarlo a la postulación de los proyectos, incentivar científicos jóvenes a que se atrevan a ir al terreno a hacer investigación de campo y además conjugar esto con las demandas de género y una serie de factores que yo me imagino que son los desafíos que tienen las universidades en la actualidad y sobre todo las estatales como la Universidad de la Frontera. sí, bueno, ha sido un terreno no desconocido, pero sí un desafío bastante importante que lo hemos tomado con una altura de miras que es desafiante. Es desafiante estar en la dirección de investigación porque
uno estaba siempre al otro lado del escritorio y era Claro, fácil ir y era- pedir y a mí me falta esto, como pero investigadora. como investigador, pero no ver el todo y el crecer, el desarrollarse como universidad. Y sí, nos ha permitido conocer distintas áreas disciplinarias en la cual intentamos estimular y facilitar todos los procesos de postulación a fondos tanto externos como internos, principalmente proyectos de tipo Fondesit en todas las áreas disciplinarias y en todos los niveles que este mantiene, desde el postdoctorado, pasando por iniciación a la investigación, hasta los concursos regulares, en el cual incentivamos a toda la comunidad académica de la universidad a que presenten este tipo de propuestas. Nosotros facilitamos la traducción en idioma inglés, si lo requiere el proyecto en particular. Facilitamos la revisión de las propuestas en los aspectos tanto generales como dirección de investigación, pero también en aspectos puntuales, eh, convocando a investigadores ya un poco más consolidados que nos vayan evaluando estos mismos proyectos e irlos mejorando en forma previa a la postulación. Mm. Y hemos tenido indicadores bastante interesantes, buenos, en este año que llevamos como vicerrectoría y como dirección de investigación. Ujú. Cuando tú dices buenos, ¿a qué te refieres? A que mejoramos los indicadores de los años anteriores. Quizás hemos tenido años muy buenos hace un par de años atrás, pero ellos cada vez van más actores a competir. Hay más universidades, hay más Claro, y hay más personas jóvenes que quieren hacer ciencia. y la cantidad de recursos ha sido, se ha incrementado, pero no quizás como quisiéramos. Lo importante es que hemos ido mejorando los últimos indicadores, hemos ido mejorando el número de adjudicación de proyectos Fondesit, hemos incrementado los proyectos internos que tenemos, hemos generado nuevos proyectos tan importantes como proyectos de investigación para alumnos de pregrado, que era parte de lo que nos reclamaba en todos los procesos de acreditación, cómo se vinculaban ellos. Y esta es una forma de vincularlos directamente a la investigación, que ellos tengan un profesor que los está acogiendo, pero no liderando en la idea, que la idea sea propia del estudiante. Y creo que ha sido uno de los hitos importantes. El mejorar los indicadores, tanto de proyectos como de publicaciones, es una meta que nos pusieron a los 4 años, pero creo que este año, con optimismo, creo que podemos Sí. acortarla completamente. Y hay un hito también que es bien importante que tiene relación con la adjudicación de proyectos a mujeres, que este año... Los fondos de iniciación a la investigación, este año mejoramos los indicadores de los proyectos del año anterior y además más del 50-60% de la adjudicación de la universidad han sido mujeres. Y eso es algo que tenemos que resaltarlo, que tenemos que ver, que tenemos un potencial quizás que a lo mejor no le hemos dado la visión suficiente como para decir, oye, aquí hay algo que debemos desarrollar, que debemos captar, que debemos estimular. Creo que esa inquietud por la ciencia en las mujeres yo creo que se ha visto rezagada durante décadas y creo que en estos años debemos estimularla. Y un ejemplo fue el hecho de haber adjudicado más del 50% de proyectos fondos de iniciación por mujeres de nuestra universidad. Y eso es un hito muy, muy importante. Por supuesto que sí, y por lo mismo vamos a tener un encuentro de mujeres en la ciencia. Me gustaría que pudieras comentar eso a las personas que te están mirando y también hacer la invitación, me imagino, es abierto. Sí, el próximo martes 12 de noviembre tenemos el primer encuentro de mujeres en ciencia.
en el cual está abierto a toda la comunidad. Invitamos a toda la comunidad que pueda asistir a este evento. Tenemos simplemente experiencias de mujeres que han obtenido premios nacionales, son presidentas de una de los entes más importantes a nivel científico en Chile, como es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT. La presidenta viene a este primer encuentro y simplemente a mostrar cómo en lo personal ha ido desarrollando o cómo su visión de lo que es la ciencia, qué es lo que se espera para el futuro y cómo cada una de ellas se ha desarrollado a nivel científico en nuestro país. Tenemos a 2 premios nacionales que vienen a darnos su experiencia. También en el mismo evento vamos a premiar a 3 mujeres que han enaltecido la ciencia a nivel mundial, pero que tenemos que creernos bien el cuento y Claro, son UFRO, sí. son de la universidad Sí. y por ende es motivo de pleno orgullo. Ujú. También daremos a conocer no sé si lo tengo que decir, un concurso que también es nuevo para este año, en el cual está dirigido principalmente a mujeres emergentes que no tengan aquella vasta experiencia, Claro. porque para eso tenemos los otros canales, sino que estimular esta curiosidad, esta ansiedad por desarrollar ciencia y que es de alta calidad en nuestra universidad. Y por ende vamos a informar de nuestro primer concurso, que es inédito a nivel nacional, de investigación exclusivo para mujeres emergentes que están iniciándose en la investigación. Una excelente noticia, me imagino que más formalmente irá a ser informada con tiempo. Solo para ir cerrando, me gustaría saber horario del encuentro de ciencia con mujeres y lugar. ¿Es abierto? ¿Cualquiera puede venir? Cualquiera puede venir. Muy bien, entonces Sí. todos invitados. Todos invitados. Qué bueno. Todos invitados. Desde las 8:30, el próximo martes 12, hasta las 13 horas. Ujú. ¿En el? En el aula magna de la universidad. En el aula magna de la Universidad de la Frontera. César, palabras al cierre, ya nos vamos. El programa se nos hizo corto, ¿no? Se nos hizo muy corto. No, te agradezco mucho el espacio. A veces es difícil explicar en tan poco tiempo, pero creo que es un muy buen espacio para mostrar que uno de una u otra manera puede llegar a mejorar la calidad de vida de las personas. Indirectamente, pero lo mejora. Y incentivar a quienes nos puedan estar escuchando a que la ciencia es algo que desarrolla los países, desarrolla las economías, a la población, enriquece el alma, impacta una persona sobre otra. Y eso es algo que es impagable, es algo que te hace crecer como persona. Y nosotros eso somos. Creo que más de ser un erudito o llegar aspirar a un premio Nobel, creo que hay que aspirar a impactar de buena forma en las personas. Y creo que a eso estamos llamados. Ciencia con conciencia. Sí. Es lo que viene ahora, sobre todo en el ambiente en el que estamos ahora a nivel nacional. César, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchísimas a ustedes, gracias. como siempre, muchas gracias por su sintonía y reitero la invitación para el 12 de noviembre, el encuentro de mujeres en la ciencia acá en la Universidad de la Frontera, total y completamente abierto. Pueden asistir desde las 8:30 de la mañana en el aula magna. Nos vemos en otro capítulo. Gracias. Gracias.